que hemos obtenido a través de los años dedicados a la... Quería hablar un poco sobre la electrónica, particularmente de alta resolución en materiales micro y mesoporosos, nanomateriales, etc. De los 3 ejemplos que quiero compartir con ustedes, estará uno sobre la generación de nanotubos de carbono, otro sobre síntesis de nanopartículas de oro y finalmente un poco sobre resultados de la síntesis de sílice mesoporosas. Bien, con relación al primer trabajo, tiene que ver con catálisis, ¿verdad? Y la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de procesamiento de crudos pesados y extrapesados ha generado una importante cantidad de investigaciones, bueno, relacionadas con esta área. De las muchísimas propuestas que existen sobre el procesamiento de crudos, una muy interesante es la producción directa de sitios catalíticos, en este caso de nanopartículas metálicas, que puedan presentar alguna actividad catalítica al mezclarse directamente con la carga de hidrocarburo que deseamos transformar. Bueno, uno de estos métodos, ¿verdad?, es la reducción de carboxilatos de metales de transición. Este trabajo entonces trata, como ya lo dije, de la síntesis o la obtención de nanopartículas de níquel por descomposición térmica de acetatos. En este caso usamos como sales precursoras acetatos de níquel tetrahidratado y también se prepararon estas nanopartículas dopadas con cobre, para lo cual usamos como una sal precursora el acetato de cobre monohidratado. Para evaluar entonces si estas partículas que se formaban, si es que se formaban, tenían una reactividad, pues las utilizamos como catalizadores para la descomposición termocatalítica de metano, el cual sigue esta, digamos, sencilla reacción. Y llevó, ¿verdad?, a la realización de tesis de pregrado y tesis doctoral. Bien, quería recordar un poco, ¿verdad?, que existen, digamos, 2 grandes familias para la generación de nanomateriales, en especial, digamos, nanopartículas. Una es la conocida como método, top-down, que considera los métodos físicos, algunos listados acá. Y el otro método es lo que se llama bottom-up. Son métodos que podemos considerar métodos químicos, aquí se nombran algunos, y el que usamos en este trabajo fue la reducción de sales de metales de transición. Bien, la idea fue inicialmente en una termobalanza colocar el acetato de níquel tetrahidratado y aquí entonces pueden ver el termograma y el diferencial gravimétrico que se obtuvo en la descomposición de estos acetatos. La línea verde que ven acá fue o corresponde a la descomposición en presencia de argón, un gas inerte, mientras que la naranja corresponde a la descomposición en presencia de metano. Bueno, se acepta en la bibliografía, en las referencias, que la primera etapa de calentamiento, que la consideramos desde 25 a 100 grados, lo que ocurre es una deshidratación, ¿verdad?, del acetato
Luego, entre 100 hasta unos 300 grados aproximadamente, 300 y tanto, está una descomposición, se presenta la descomposición del acetato con la formación de un intermediario como este óxido de níquel. Y la etapa final ya es la producción de las nanopartículas de níquel, se reducen y producimos también materiales carbonosos, vamos a llamarlos así. A continuación, les muestro algunas imágenes que se obtienen en el producto final, tanto cuando hemos usado argón como gas, vamos a llamarlo gas de arrastre, y cuando usamos metano. Es interesante, aquí estos dos cuadritos que estamos escogiendo, un aumento o observación a mayor resolución de esta zona. Fíjense que nos permite observar que cuando se usa metano, ya hay incipientes formaciones de nanotubos, de tal manera que ya eso da una idea de que sí había propiedades catalíticas a esas temperaturas, vamos a decir, relativamente bajas para el craqueo de metano. Sin embargo, ya se podía ver cierta actividad. Entonces, utilidad, digamos, que no la presenta cualquier técnica en permitirnos ver estas primeras formaciones, en este caso de ese producto, que serían nanotubos. Bien. Luego que estábamos seguros que sí se estaba produciendo nanopartículas de níquel metálico, entonces en la misma balanza que se están generando las nanopartículas de níquel, ¿verdad? Se mete la carga de el hidrocarburo que queremos transformar, en este caso el metano. Las temperaturas, bueno, van desde 25 grados hasta 930. Como dije anteriormente, en unos 400 grados ya hemos generado la nanopartícula y luego a todo esto desde el inicio es a temperatura programada y se llega hasta 900 grados Celsius y se mantiene cerca de una hora, ¿verdad? Para permitir que haya entonces la reacción de descomposición o craqueo del metano. Esas son nuestras condiciones de trabajo. Acá quiero mostrar algunas imágenes del producto obtenido de los nanotubos de carbono para diferentes concentraciones de metano y argón. La reacción variando la relación metano-argón. En este caso, 23%, 31%, 50% y 100%. Es decir, solo metano. Este es el tipo de imagen, entonces, que obteníamos y, bueno, ven estas, vamos a llamarlas ahorita manchas oscuras, bueno, en diferentes autores y comprobado, digamos, en nuestro trabajo, son partículas de catalizador, en este caso, de níquel. Un poco para recordar la estructura o el ordenamiento de nanotubos de carbón. Fíjense, esto sería una hoja de grafeno que se enrolla o se organiza y da origen a lo que llamamos nanotubos de una sola pared. Pero si se van organizando varias hojas, ¿verdad?, de grafeno, entonces van a dar origen a nanotubos de carbono de multipared. Esta imagen la traje, digamos, escogida porque aquí se ve, permite esta imagen ver claramente, ¿verdad?,
que esos nanotubos son de los que se han clasificado como, y también algunos autores los llaman nanofibras o nanotubos de multipared. Y siguen apareciendo estas, vamos a decir, manchitas oscuras que, si lo vemos desde el punto de lo que consideramos contraste en microscopía electrónica de transmisión, lo podríamos relacionar o lo relacionamos con material que tiene un peso atómico o promedio, peso atómico promedio más alto que estas estructuras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro, digamos, limpio reactor, que es la termobalanza? Bueno, eso pensamos, y es así, que son partículas de níquel. Este tipo de datos o resultados nos permite estudiar la distribución de diámetros que se obtiene en diferentes condiciones de síntesis. Podemos ver en estos histogramas, ¿verdad?, cómo estos diámetros pueden ir entre 10 a unos 140 o 150 nanómetros, y cuando estamos utilizando solo metano como reactivo en nuestra balanza, el tamaño que se obtiene de nanopartículas es, bueno, nos dio como resultado que es el tamaño más pequeño en estas condiciones. Al comienzo les mencioné que se obtuvieron nanopartículas de platino a partir del acetato de níquel, perdón, estoy hablando de níquel. Se obtuvieron las nanopartículas de níquel y en otra condición se mezcló mecánicamente el acetato de níquel con de cobre, porque se quería o si había un efecto promotor o no del cobre, tal como lo han referido pues, muchos autores. En este caso, se encontró que, o no se encontró un efecto promotor del cobre hacia el níquel, es decir, que no mejoró la reactividad de las nanopartículas de níquel. Sin embargo, sí se notó que el rango de distribución de partículas para las que están dopadas con cobre fue menor. Y esto lo han reportado otros autores y pues lo dicen que es posible que el cobre promueva la disgregación de las partículas de níquel. Y por tanto, como también se propone y se acepta, pues que los nanotubos que se forman en las partículas que están catalizando su formación van a tener un diámetro que está definido o restringido por el tamaño de estas nanopartículas. Estas imágenes de alta resolución nos muestra, ¿verdad? Ya es un estudio detallado sobre algunos de los nanotubos que y vemos aquí, ¿verdad?, este distanciamiento típico de grafito, de grafeno, la misma dirección ya, como dije, una imagen de alta resolución. Aquí estas rayitas, que espero que también las estén viendo ustedes en sus monitores, son los planos. En este caso, al medir esto
Ya regresé. Ya estoy por aquí. Regresemos donde estaba, que estas rayitas que ven aquí o se interpretan como plano, la familia de plano, en este caso 111 del níquel. Y acá cómo va creciendo, digamos, níquel. En esta otra micrografía, esta es la misma que teníamos en la anterior, y acá, ¿verdad? Vemos otra partícula de níquel, también con la misma orientación que la anterior, y aquí quería mostrarles como curiosidad que están creciendo unos también nanotubos multipared, pero en una dirección que casi 45, un poco más, grados con relación a la dirección de crecimiento de el nanotubo. Solo un poco para comentarles, ¿verdad? Esta información valiosa que podemos obtener con la microscopía electrónica, en especial la de alta resolución, es el producto que yo les estoy vendiendo a ustedes, y es que el metano de la partícula analítica se descompone. Entonces, algo interesante es que en este tipo de reunión de catálisis, entonces se descompone el metano produciendo hidrógeno y lo que se plantea es que el carbón que se va formando difunde a través de la partícula catalítica y comienza entonces el crecimiento de los nanotubos. Y se dice o se acepta que ese diámetro de los nanotubos esté relacionado con el tamaño de la partícula que le da origen. Una innovación que tuvo este trabajo, sobre todo ya la parte de la tesis doctoral del doctor Ismael González, fue que la idea, y se cumplió ese objetivo, de generar nanopartículas para hacer la catálisis, en este caso del craqueo catalítico del metano, partículas que no están soportadas. En este caso, para este mecanismo propuesto por diferentes autores, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí es el soporte. Entonces, imagínense partículas de níquel, por ejemplo, que están soportados sobre una matriz de alúmina, de sílice, etc. En este caso, digamos que se aprovecha más la partícula porque no tiene la restricción de estar soportada. Y luego, igual el mecanismo de descomposición del metano con producción de hidrógeno y el crecimiento de los nanotubos. Comentarios más que conclusiones. Bueno, se pudo, como dice aquí, un método sencillo y limpio, ¿verdad? Nos permitió obtener nanopartículas de níquel metálico. Si bien la adición de las partículas de cobre, como les dije anteriormente, no fue efectiva para mejorar la conversión, y por tanto la producción de nanotubos sí parece tener influencia en la disgregación de las partículas de níquel y como consecuencia poder tener
si es que interesa para la aplicación para la cual queremos producir las nanopartículas de níquel, pues podríamos considerar el dopaje con cobre para obtener partículas más pequeñas de níquel y por tanto nanotubos de menor diámetro. Y bueno, la reacción que se escogió es una reacción, digamos, relativamente simple, sencilla, porque es un hidrocarburo sencillo, pero es bien útil para hacer este tipo de seguimiento de la reactividad de nanopartículas. Bien. Ahora les comparto algunos resultados que hemos obtenido en la producción de nanopartículas de oro. Este trabajo también ha sido producto de tesis de pregrado hasta el momento y es un proyecto grupal del CDCH y la idea es producir materiales nanoestructurados, en este caso nanopartículas de oro, con aplicaciones en el biodiagnóstico. Ahorita apenas hemos alcanzado la parte de producir las nanopartículas de oro y luego, bueno, será la parte, digamos, de los médicos quienes se encargarán de escoger cuáles son las moléculas que ellos quieren utilizar sobre las partículas de oro. Bien, para este trabajo, ¿verdad? Entonces, se estudió la influencia sobre el tamaño y distribución de tamaño de las nanopartículas obtenidas de algunas variables como la temperatura de reacción, la relación metal estabilizante, el método de reducción y la longitud de cadena estabilizante. Aclaro un poquito. El precursor siempre fue el mismo, el ácido tetracloroáurico trihidratado. Ahora bien, cuando dice que vamos a variar la relación metal estabilizante, es por lo siguiente. Cuando nosotros obtenemos nanopartículas de cualquier material, estas pues representan un material muy reactivo y está la tendencia a que se unan, lo que llamamos sinterización. Entonces, una manera de evitar perder nuestro trabajo, es decir, que se unan y vuelvan a crecer, es usar una sustancia, un material que las estabilice. Por ejemplo, de manera estérica. Es decir, que se producen las nanopartículas, las rodea el estabilizante y de esta manera impiden que las partículas que hemos producido se unan. En este sentido, usamos el mismo tipo de reacción que con las partículas de níquel, es decir, obtenemos, en el caso de las partículas de níquel, no necesitamos un agente reductor. Otra ventaja entonces de ese método que se probó. En este caso usamos dos tipos de reductores muy conocidos, que son el boridruro de sodio y iones citrato. Usamos diferentes relaciones de metal soporte, metal estabilizante, y como estabilizante utilizamos dos mercaptos de diferentes tamaños de cadena. En este caso, uno de 3 carbonos y otro de 11, para ver esa influencia, sobre todo en el tamaño del material obtenido. Bien, cuando usamos una relación de metal estabilizante de 1%, vamos a decir, no nos dio, prácticamente no tuvimos producto, o son tan pequeñas y tan poquitas que no logramos
descubrirlas si estaban o no estaban en el medio. Todos los resultados que les voy a mostrar son, digamos, los mejores que se obtuvieron. Se hizo pues a temperatura ambiente usando el estabilizante de mayor tamaño de cadena y con el boro hidruro de sodio. Estas son dos imágenes de barrido. Lo que quería llamar su atención en este caso es que dependiendo del microscopio que ustedes tengan, fíjense, un barrido no nos daría el tipo de información que queremos para este tipo de materiales nano, sobre todo si verdaderamente hemos obtenido sintetizado no ladrillos, sino nanopartículas. Bien, esta primera imagen es como nosotros veríamos al principio una parte observando. Bueno, para las personas que están en transmisión, estas muestras fueron montadas todas para su observación por transmisión de una manera muy sencilla. Se hizo una suspensión en etanol agua y una gota del sobrenadante de esta suspensión. Luego de someterla un par de minutos al ultrasonido, tomamos una gota, la ponemos sobre la rejilla ya preparada con carbono y colodión, y con ese tipo de preparación es posible obtener imágenes como la que están viendo. Estas rayitas que vemos aquí, ¿verdad? Sería los planos cristalográficos, en este caso sería la familia de planos 1, 1, 1. Estas que está viendo aquí, yo espero que las puedan observar, estos circulitos blancos serían interpretados como átomos planos, pero estamos viendo los átomos que conforman esa familia de planos. También se pudieron observar formas como se proponen que se pueden obtener en general para cualquier material o elemento que cristalice en el sistema FCC, y serían entonces estos nanocilindros. Al aumentar la relación mencionadas anteriormente, bueno, que tienen, digamos, una imagen general y un aumento de una zona, ¿verdad? Nos permitió observar otra vez los nanocilindros y este tipo de formación que, si bien tiene una forma irregular, de igual manera se ven, ¿verdad?, los planos cristalográficos, y se pudiera considerar, algunos autores llaman a este tipo de cristales, se ven, ¿verdad?, que pueden ser maclas, o sea, intercrecimiento de los pequeños cristales de oro. Y otra vez observamos esta imagen de una forma decaédrica que en esta síntesis que hicimos, bueno, es común a todas las síntesis. Finalmente, cuando usamos una mayor cantidad de estabilizante, seguimos obteniendo, en este caso sí, la cantidad de imágenes decaédricas es mayor, y bueno, entonces pueden ver esta información que nos está dando la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Si esto lo acompañamos con la difracción de electrones, bueno, vamos a obtener entonces la difracción que corresponde a este tipo de material. Y bueno, lo ven que es de una alta cristalinidad. Aquí estoy mostrando histogramas
correspondiente a las diferentes concentraciones de metal estabilizante, y vemos, ¿verdad? Esto va, digamos, más o menos desde 1 a 3 nanómetros, hasta cuando tenemos la mayor relación metal estabilizante, el tamaño promedio que se obtuvo es mayor. Aquí, bueno, están los resultados de UV visible para estas muestras. Esto lo traigo como referencia, ¿verdad? Es un trabajo, entre otros, del doctor Miguel José Yacamán, grupo de México, que proponen, ¿verdad?, en su trabajo, el tipo de partículas que ellos observaron. Entonces, 3 de este tipo, digamos, coinciden con las que nosotros obtuvimos en esta experiencia. La siguiente imagen tiene que ver con un llamado también, llamando su atención, en que las imágenes de alta resolución deben de ser tratadas o interpretadas con precaución, y además de precaución, lo ideal sería que dispusiéramos de programas que nos permitan simular cuál es la imagen que vamos a obtener dependiendo desde el tipo de microscopio, es decir, el tipo, me refiero el voltaje acelerador que tiene ese microscopio, y yo diría que hasta incluye el nombre del operador. Este tipo de simulación, entonces, es un apoyo bastante importante cuando estamos trabajando en esta condición. Fíjense que las imágenes van a depender del foco con que estemos tomando la imagen, y de la orientación de la partícula con relación a las de electrones. En este caso, no vemos los átomos, bueno, lo pueden ver aquí, no lucen tan circulares como que si es la proyección de una esfera. Vamos a pensarlo de esta manera. Pero lo interesante es que los átomos van a lucir como puntos negros, mientras que en esta imagen lucen como puntos blancos. Y eso es producto del foco o el desenfoco con la que estamos tomando la imagen. Y bueno, está obviamente relacionado con las condiciones que se deben de cumplir para las imágenes de alta resolución. Es decir, cuando el contraste de fase es el contraste que predomina en estas imágenes. Como comentario a este trabajo, bueno, de todas las condiciones que se usaron, el estabilizante que dio, vamos a decir, mejor resultado fue el de 11 carbonos, y el reductor, el boridruro de sodio, ya que lo que decimos aquí, se pudo controlar el tamaño. En realidad, ese control se refiere a que se consiguió una tendencia. En este caso es que a mayor relación metal estabilizante obtenemos mayor tamaño de partícula. Cuando usamos citratos como agente reductor, en realidad no tuvimos ninguna tendencia. Entonces también, claro, no los traje para esta presentación. También fueron estudiados por microscopía de fuerza atómica. Tampoco se encontró una tendencia. Entonces, por eso traje los resultados utilizando este reductor y el estabilizante de mayor tamaño. Una desventaja que hasta ahorita tenemos que resolver es que esa imagen que yo les mostré a ustedes de barrido inicialmente, bueno, esas cosas tan grandes que veíamos allí,
un análisis elemental nos permitió detectar que es sodio. Claro, con un detector que estamos utilizando, pues solo podemos estudiar el sodio. Aparte que, bueno, se hicieron estudios por absorción atómica y lo que queremos decir es que todavía queda demasiado de este compuesto que no es interesante si se va en un futuro a utilizar para ensayos biológicos. Bueno, esto es con relación entonces a esas nanopartículas de oro que estamos trabajando. Y el último ejemplo es sobre la síntesis de sílices mesoporosas. Este trabajo, su objetivo fue entonces, obviamente, sintetizar este tipo de material, sílices mesoporosas, pero utilizando, ¿verdad?, una solución de silicato de sodio nacional. Como, digamos, prácticamente todos nosotros los que trabajamos con algún tipo de material partiendo de otro, mientras más barato sea ese material de partida, más barata será su producción. Entonces, eh, esta era la intención. Un poquito para conocer más estos materiales. En el año 1992, científicos de la Mobile Oil Corporation nos presentan unos materiales mesoporosos ordenados en diferentes arreglos. Quizás muchos de ustedes están familiarizados con estos MSM 41, 48 y 50. Y la propiedad importante es que obtenían con un área superficial muy grande. Luego, en el año 98, este grupo de investigadores de Chao presenta ahora unas estructuras de sílice mesoporosas bien ordenadas, a los cuales llama SBA15, con un tamaño de poro de hasta 30 nanómetros. ¿Qué es la importancia entonces de este tipo de materiales? Bueno, seguramente muchos de ustedes han oído hablar y han trabajado con la familia conocida como zeolitas, que son silicoaluminatos cristalinos. Son muy utilizados, por ejemplo, aparte de como absorbentes, son muy utilizados en catálisis. ¿Qué sucede? Que tienen una restricción y es que el tamaño de poro son materiales microporosos, es decir, tienen hasta 6, 7 angstrom, ¿ok? De tamaño de poro y esto impide el procesamiento de moléculas que sean voluminosas, de tal manera que el descubrimiento de este tipo de materiales, vamos a decir mesoporosos, que ya tienen entonces eh, entre 20 y 100 nanómetros de tamaño angstrom, perdón, de tamaño, abre un camino de poder obtener catalizadores que permitan transformar pues moléculas más grandes que las que permiten las zeolitas. Bueno, uno de las retos de estos materiales es que obtenerlos con alta estabilidad. Bien, eh, brevemente, pues entonces les señalo aquí que la fuente de silicio es una solución de silicato de sodio nacional. Para este tipo de síntesis es necesario utilizar un surfactante que oriente la organización de las moléculas que nosotros queremos. Y bueno, se usa lo que se llama el Pluronix 20, que son óxidos de polietileno, polipropileno y otra vez de polietileno. Eh, el grupo, perdón, el grupo de Chao, cuando propone
esta síntesis de la GCBA, algo importante es que al usar este surfactante, digamos, no, no utilizan el que usa el grupo de la móvil, que digamos un poco más contaminante. Y aparte de probar una síntesis eh, utilizando soluciones de silicato nacional, también se hizo unas con el TEOS, el tetraetil ortosilicato, que es el que originalmente utilizan los autores, digamos, que descubren este tipo de materiales. Bueno, aquí fácil, una manera sencilla, decimos que se prepara el surfactante, si tiene que ser un pH muy ácido, y se le va agregando, luego que se disuelve todo el surfactante, se va añadiendo poco a poco la fuente de silicio. Durante 48 horas se mantiene a 40 grados, se filtra, se seca a temperatura ambiente y luego se calcina a 500 grados Celsius durante 6 horas. También se hizo unas pruebas eh, tratando de obtener poros un poco más grandes que los que nos diera usando la fuente de silicio, y una estrategia que se usó fue, por ejemplo, agregando al surfactante trimetilbenceno, que ayude a dispersar el ordenamiento del silicio. Y otra manera que por sugerencias de las bibliografías, luego de obtener este material ya calcinado, se vuelve a calcinar a 90 grados por 24 horas. Y bueno, ahora a estudiar qué nos dio. Un poco de el mecanismo que, digamos, más popular en cómo se forman estas sílices, en este caso de simetría hexagonal, ¿verdad? Se forman micelas del surfactante, en este caso el Pluronix que usamos. Luego se ordenan de una manera hexagonal en las condiciones de síntesis, y finalmente alrededor entonces de estas micelas se va organizando la fuente de silicio. Y luego de una calcinación, por eso es que es necesario calcinar estos sólidos, y se usa 500 grados porque es el que en las referencias se encuentra que es el que da mejores resultados. Se obtiene, entonces se elimina el surfactante y se obtiene la partícula deseada. Aproximadamente, ¿verdad? Este sería la organización de estas sílices. Estos son los poros y, bueno, una longitud que va a depender obviamente de las condiciones de síntesis. En primer lugar, quiero mostrarle un poco los resultados de difracción de rayos X. En este primer cuadrito tenemos el resultado que se obtuvo para la síntesis, en la cual se calentó durante 48 horas a 40 grados. Y se obtuvieron los picos correspondientes a lo que se esperaba, una estructura hexagonal. O sea, aquí los tengo colocados aquí. Serían estas tres familias de plano. Y para la síntesis la que se utilizó el tetraortosilicato, solo se observó, digamos bien definido, el pico correspondiente a la familia 100. Luego, en este caso, recuerden, este sólido es el que luego de hacer todo el proceso hasta la calcinación a 500 grados, entonces se vuelve a calcinar a 90 grados por 24 horas. Bueno,
ese material también presentó nos dio un buen resultado. Aparecen entonces los picos correspondientes a estos 3 planos. La que se sintetiza a 120 también aparecen, bueno, con un poquito de cariño, podemos ver que presenta, bueno, en su pico, vamos a decir, principal, el correspondiente a la familia 100. Ahora, ¿qué pasó con el material en el cual se agregó trimetilbenceno? Bueno, no fue posible obtener este primer pico correspondiente a los planos 100. Sin embargo, bueno, se pudo obtener algo para los siguientes 2. Y esto, bueno, digamos, no lo consideramos entonces que había sido exitosa esta condición de síntesis. Ahora les muestro. Ya va, que no quiere correr. Ok. Aquí les estoy mostrando la imagen o una imagen correspondiente al sólido sintetizado a 40 grados Celsius y obtenemos este tipo de imagen, la obteníamos, digamos, con frecuencia en las áreas que examinamos y significaría, recuerden cuando les puse cómo se propone que están organizado este material, es como que si lo estuviéramos viendo, digamos, desde arriba y estos lazos correspondería a esa tipo de orientación con relación a las de electrones. Y bueno, aquí está el diámetro que se obtiene con medidas de microscopía electrónica de transmisión. Este es el caso en que luego de síntesis se vuelve a calcinar y bueno, aquí pueden ver en este triángulo, este hexágono amarillo, vean 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el central, cómo hay un ordenamiento de poros, un ordenamiento hexagonal, como si estuviéramos viendo entonces de frente la sílice mesoporosa. Y aquí también, y en este, véanlo, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Otra vez. Aquí me quería entonces detener un poco para que vean que podemos observar los poros, al igual cuando estaba hablando del ejemplo de las imágenes de transmisión de nanopartículas de oro. Aquí los poros, fíjense, en esta zona lucen como círculos negros y en otras zonas lucen como círculos blancos. ¿Por qué? Vuelvo entonces, que esto depende del foco en que se esté tomando o que esté el material. ¿Qué sucede? Este es un material que nosotros pensaríamos que está plano con relación al soporte, pero ya para la resolución a que estamos trabajando, es decir, a altos aumentos, porque nosotros preferimos hablar de resolución y no de aumento, pero bueno, de vez en cuando hay que hablar de aumento. Hoy pareciera entonces que el foco o la inclinación de este cristal, esta zona es diferente a esta zona y por eso vemos poros como puntos negros y otros como puntos blancos. Y esto es interesante, esta imagen corresponde a la SDA que fue sintetizada utilizando trimetilbenceno de poro. Sin embargo, les comenté que en la difracción de rayos X no fue posible
obtener la señal correspondiente a la familia de planos 100. Sin embargo, por microscopía electrónica pudimos observar los poros, incluso en algunas zonas, ¿verdad? Es posible ver que son poros hexagonales. Y lo que sí, miren qué interesante, un dato que a veces no le ponemos atención, y es que cuando estamos observando estas muestras, eh, las imágenes había que tomarlas muy rápido porque el material colapsa durante la irradiación, mientras que los otros sólidos que les mostré anteriormente y que pudimos obtener mejores imágenes, aguantan algo así que uno dice, bueno, ya no te veo más porque ya te tomé suficiente fotografía. En este caso, fíjense que la irradiación con el haz de electrones de alta energía nos permite, de cierta manera, evaluar la estabilidad de esta, de esta, de esta muestra. Con zeolitas, por ejemplo, que es un material que, bueno, he podido trabajar por mucho tiempo, también uno ve que según las condiciones de síntesis se obtiene a veces un material más inestable frente a las de electrones. Uno no les pone atención cuando está viendo el microscopio, pero ayudan bastante, pues. Estas son algunas propiedades texturales y esta zeolita, justo la que es más inestable, ella fue la que nos reportó una alta área superficial, de igual manera en la que es calcinada post síntesis. Y el tamaño de poro, el diámetro de poro también aumentó con relación a las que el trimetilbenzeno. Se obtuvo la SBA15 utilizando este silicato de sodio nacional. Vimos cómo sus propiedades texturales, tamaño de poro, etcétera, varían según las condiciones de síntesis. Y bueno, logramos obtener también sólidos con buenas áreas superficiales. Esta última lámina que voy a colocar, acostumbro hacerlo, y es como un reconocimiento y agradecimiento a muchos colegas que a través de los años me han permitido acompañarlos en sus trabajos, en sus investigaciones, a través de sus tesistas, etc. Bueno, vamos a decir, así como el doctor Ogura es mi maestro en la microscopía electrónica, y igual que expresó la profesora Solángel Paredes con relación al doctor Benjamín Hidalgo, yo tengo palabras para siempre de agradecimiento al doctor Mitsuo Ogura. Pero también agradezco, ¿verdad? Y seguramente aquí se me quedarán algunos compañeros o compañeras que no me vienen a veces a la memoria. A todos ellos, de verdad, bueno, me permitieron aprender, o me han permitido aprender sobre materiales aplicando diferentes técnicas de microscopía electrónica. Y a ustedes les agradezco inmensamente su compañía en esta charla. Así que, bueno, gracias por su atención.